¿No sabes o te cuesta trabajo confiar? ¿Siempre tienes altas expectativas sobre todo y todas las personas que te rodean? ¿Sueles sentir que siempre tienes la razón? Sean todos muy bienvenidos a este ciclo sobre heridas de infancia, hoy día con la herida de traición. Así es. Bueno, vamos a hablar en la primera etapa sobre cuáles son las heridas, cómo se generan, cómo se gestan los espacios, los contextos en los cuales se genera esta herida en los niños. Y posteriormente vamos a pasar a cuáles son las características de las personas adultas sobre esta herida, que la verdad es que yo al estudiar sobre este tema ya me fui dando cuenta que tenía varias de estas características. Sí, yo igual me sentí súper identificada con esta herida. La verdad es que los profesionales, las personas que ya tienen una vasta experiencia en relación a todos estos temas de las heridas, el amor propio, el desarrollo personal, la autosuperación, dicen que las personas tenemos por lo general entre 3 y 4 heridas, y hay muchos también que tienen las 5 heridas de infancia. Y también, ¿sabes lo que yo pensaba, Panchito? Que hay veces en que un mismo evento para un niño va a ser vivido como traición y para otro niño ese mismo evento lo puede vivir como injusticia y para otro lo puede vivir como rechazo. O sea, a veces no tiene, o sea, no siempre tiene que ver con el evento, sino que como yo lo percibo. Lo Mm. percibo como una herida de traición. En este caso, que es cuando generalmente los cuidadores, los padres, en que uno cuando es chico está como enamorado de los padres en el sentido que Así son es. como nuestros héroes, son como perfectos. Después la adolescencia uno los empieza a ver como realmente son y uno empieza a probar a los papás para ver si es coherente o no el papá o la mamá, pero me refiero a que en los primeros años es como un héroe. Entonces, ambos. Entonces, la madre es casi la Virgen María. Pues, entonces, ¿qué pasa? Que cuando muchas veces te prometen cosas y no las cumplen, es como que uno deja de confiar en estos referentes, po. O sea, es como si ellos, que son mi máxima expresión de confianza y de como de dignos de imitar, no me están cumpliendo, ¿en quién confío entonces? Entonces Así se es. empieza a armar esta herida de sentirme traicionado porque me prometieron algo estas personas que son perfectas casi, como yo como niño lo veo casi perfecto, por lo tanto me tienen que cumplir, no me cumplen, es una herida profunda de traición. O sea, me fallaron. Y si me fallaron ellos, ¿en qué confío entonces? Así es. Como tú ¿Cómo confío en decías, la vida? como tú decías, cuando uno es pequeño, siempre tiende a ver a los padres como sus héroes. Entonces, son las personas que te tienen que dar protección, son las personas que tienen que estar muy cercanas a ti, dándote todo lo que es este sentimiento y esta sensación de apego en las primeras etapas de tu vida. Y si precisamente hacen todo lo contrario, es cuando uno se comienzan a gestar todas estas heridas y que de alguna manera van generando, van desarrollando en el niño eh, muchas sensaciones, muchas emociones que potencialmente van gestando esta herida y van haciendo que no sienta que debe empezar a controlar todo, todos los espacios, todos los escenarios, todos los contextos en los cuales se mueve, y necesita y siente estas ganas de controlarlo todo. Y hemos visto en nosotros cuando éramos pequeños, yo me acuerdo de compañeros o compañeras que eran bien controladores en todo el proceso. Ellos llevan el tema al extremo, digamos. Pero también conozco en relación a mis hijos, he conocido a compañeros, ellos me han contado de compañeros que son niños muy, muy controladores y que no permiten que nada se les escape de su retina en cuanto a su relación con las demás personas. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Que como uno de alguna forma se siente que estas figuras en que yo tenía la certeza de que nunca me iban a fallar, me fallan, empiezo a autosostenerme solo. Mm. Entonces es como que finalmente este niño que debería estar tranquilamente jugando, relajado con la vida, porque están estos adultos que sostienen todo, ya
no sienten ese soporte y por lo tanto se empiezan a autosostener. Y en este autosostener son personas entonces que empiezan a perder un poco la infancia antes de tiempo. Así es. Es como los viejos chicos que uno dice, o esto de que empiezan a asumir roles que no les corresponden a esa edad. Me acuerdo al tiro una historia, porque resulta que, ya no voy a decir los nombres mejor, pero una persona muy cercana, muy querida, tenía un papá súper fregado. Entonces era muy exigente con ellos y de hecho en esa época los obligó a estudiar lo que él consideraba que tenían que estudiar. O sea, los hipercontrolaba en todos los sentidos. Pero la cuestión es que entonces le dice al mayor, le dice, ¿qué quieres para Navidad? Entonces le dice, una bicicleta, le dice el niño. Dice, perfecto. Usted, si se saca promedio 7, que acá en Chile es la nota máxima académicamente en los colegios, si usted se saca la máxima nota, a final de año va a tener la bicicleta, Ya, pues. Entonces el niño, que además era muy brillante, que igual podía llegar a esa excelencia, empieza a sacarse puro 7 y se saca un 7 final y fue el primero del curso. Y cuando llega Navidad y tiene que llegarle la bicicleta, que la estuvo pensando todo el año, el papá le dice, ¿te gusta la bicicleta, cierto? Sí, le dice. ¿Y tú quieres a tu madre? Le dice. Sí, le dice el niño. Pero resulta que tu madre necesita sábanas. Entonces, ¿qué prefieres? ¿A tu madre que la quieres, que necesita sábanas, o la bicicleta? Entonces, claro, obviamente ante esa encrucijada, el niño como que se resignó a que la mamá necesitaba las sábanas nomás y no le regaló la bicicleta. La tremenda herida de traición. Entonces, ¿qué es lo que justo calza con todo esto? Porque de adulto era una persona que le cargaba, o sea, él decía, yo no voy a vivir hasta mayor a que alguien me cuide. O sea, olvídalo que alguien me va a cuidar. Él se sostenía solo, era muy controlador, o sea, a mí no me dejaba cuando lo iba a visitar ni lavar la loza, porque él quería lavarla como él sabía lavarla, y empezó a ser un viejo chico cuando era chico. Y uno ve las imágenes de la fotografía de niño y era un niño como más apagado en su luz. Entonces se empiezan a autosostener en esto de que ya las personas en quien confiaban ya no están disponibles para protegerlo. Entonces es una herida bien, bien cuática, porque son personas que de adultos se ven muchas veces súper exitosos. ¿Por qué? Porque en esta autosostenerse resuelven bien los problemas, son proveedores, son solucionadores de problemas, porque se autosostuvieron solos por la infancia que les tocó. Y quieren tener su vida bajo control y la vida de los demás, los que están en su entorno. Esta herida, cuando uno es pequeño, por ejemplo, ¿cuáles son los ejemplos en los que uno puede entender que se genere rápidamente esta herida? Por ejemplo, mi padre era alcohólico. Cuando alguna persona ha tenido una experiencia compleja con el alcoholismo de uno de los dos padres, o mi madre me abandonó, o mi padre me abandonó, me dejó con mi madre y se fue y nunca más apareció, son situaciones que van desarrollando esta herida también en un espacio donde hay cierto caos. Hay familias que han tenido unas situaciones, han tenido relaciones de mucha violencia, su contexto del diario vivir era de un escenario muy caótico, también generan estas heridas. Ahora, me nació algo cuando estaba hablando tú que me gustaría compartírselo a toda nuestra comunidad. Todos estos capítulos que nosotros hemos hecho sobre las heridas no están relacionadas con que ustedes en sus casas empiecen a mirar al esposo o el esposo mira a la esposa y diga, ella tiene todas estas heridas y debería arreglarlo y repararlo y buscar fórmulas de... No, es para que cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de poder levantar un poco de información, después cada uno de ustedes podrá profundizar un poco más y tener la capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo tengo esta herida o tengo parte de esta herida o de alguna manera me llega mucho lo que están diciendo Ale y Pancho. Porque
es importante que nosotros partamos cambiando nosotros, mejorando y sanando nosotros, y después de eso podemos ir ayudando a los demás. Pero por lo general, cuando uno sana y cuando uno mejora, cuando uno comienza a tener amor propio, cuando uno empieza a sanar todas estas heridas, su entorno empieza a cambiar. Recuerden siempre, ustedes no pueden pedir que alguien los ame si es que ustedes no se aman primero. Así que en ese sentido uno genera y va desarrollando el contexto a medida que va sanando. Sí, y bueno, se me viene la imagen de la herida, porque otra de las cosas que sucede con respecto a la herida de traición, porque claro, la herida de traición puede ser porque uno se sintió traicionado, generalmente sus cuidadores, ¿sí? Pero también puede ser, a propósito de lo que tú hablabas del padre alcohólico o de cosas que le tocaron difíciles, en que uno lo puede vivir como una herida de traición, el que, no sé, fallecieron jóvenes los padres y tuvieron que autosostenerse solo, y eso también uno lo puede vivir como algunos lo viven como herida de abandono, pero otros lo viven como ambas heridas o herida de traición, en que me traicionaron mis padres que deberían haber estado a mi cuidado y me tuve que autosostener solo. O sea, Sí. es como... O tuve que sostenerme yo y empezar a cuidar a mis hermanos menores porque mis Claro. padres ya no están. Y por eso mismo, como costó tanto autosostenerse, porque en el fondo se hicieron adultos antes de tiempo, no es que se hicieron adultos, pero en el fondo tuvieron que perder infancia para autosostenerse, por los motivos que sean, porque los papás eran muy inmaduros, porque los papás eran alcohólicos, drogadictos, porque se murieron, porque te traicionaron, porque te fallaron, por cualquiera de esos motivos te tuviste que autosostener. Entonces son personas de adultos que les cuesta mucho tolerar a personas que están en modo víctima. Porque tanto costó autosostenerse que es como, ¿y este que se está complicando por nada? ¿Cachai? Y no se hace cargo de sus propios temas. Como sí. Que igual, de alguna manera. Demuestran cero empatía sobre todo con los problemas sí, emocionales que tienen las personas. Me identifico un montón ahí, porque es cierto eso, como que a uno le gustaría que el otro también solucionara. Sí, porque además, bueno, y ya estamos en la etapa del capítulo donde hablamos de las características del adulto. Son personas muy resolutivas, tienden a ser personas muy resolutivas. Ahora, no quiere decir que todos tengan el mismo nivel de resolución de problemas, pero por lo general encuentran solución a los problemas donde los demás no lo encuentran. Y a la vez esta cuestión de autosostenerse se mantiene en el adulto, porque de alguna manera, si yo fui traicionado, prefiero hacer yo las cosas a que me vuelvan a traicionar. Así Entonces, yo voy a organizar todo, es como... Ocurren dos fenómenos. Por un lado, yo soluciono todo para que no me traicione nadie, porque le tengo una pérdida de confianza al otro, a la vida, a mí mismo, de alguna manera. Y por otro lado, hago todo para recibir gratificación. Porque la herida igual siempre va mermando el amor propio, va mermando la autoestima. Por eso, de alguna manera, nuestro podcast, que también tiene que ver mucho con el fortalecimiento del amor propio, tenemos que mirar estas heridas para hacerlas conscientes, darles luz, mirarlas compasivamente, darse cuenta que las tenemos y irlas como de alguna manera desde nuestra adultez acompañando esos como huequitos que fueron quedando en la infancia. Por eso muchas de las visualizaciones que hemos tenido, ¿cierto? Antes tienen que ver con ir a ese niño interior, ir a ese niño que no pudo verbalizar lo que le faltó, y poder como acompañarlo en ese proceso, pero desde ahora este adulto. Pero también asumir que hay cosas que tenemos arraigadas que no vienen de nuestra propia personalidad, sino que vienen de las heridas que nos fueron construyendo. Y ahí ir viendo qué tanto es la herida y qué tanto realmente viene como un impulso propio. Sí. Pero son personas que les cuesta mucho recibir. Les cuesta mucho recibir. Las personas siempre creen que es una gran virtud el saber dar, pero también hay una gran virtud en el saber recibir cosas, saber recibir emociones, gestos, cariño, amor, y estas personas no saben recibir. Pero a la vez se ven tan fuertes que tampoco la gente les ofrece ayuda porque los ven resueltos. A mí me pasaba mucho eso como en los distintos hermanos, es como que finalmente uno muchas veces no recibía el sostén porque te veían resuelta, ¿no? Porque ella es independiente, porque resuelve todo, porque es resolutiva, porque se ve bien, y finalmente
ni yo me doy cuenta que necesito ayuda, ni el otro percibe que yo necesito ayuda en esta como fortaleza que tuve que armar para poder sostener mi... Es como un mecanismo de supervivencia. Y eso es lo otro que ocurre, que uno está siempre como en modo alerta. Siempre está en modo alerta, siempre está generando estos químicos que genera el cuerpo que te permiten estar alerta, siempre viendo riesgos donde no lo hay, buscando controlar todos los escenarios. Son personas que además sienten una gran necesidad de sobresalir del resto porque de esta manera donde ellos demuestran que son personas que no se dan el espacio para verse vulnerables, siempre las personas se acercan a ellos. Como decía muy bien Alejandra, son personas que demuestran que no necesitan nada y los demás siempre tienden a solicitar de ellos. Entonces yo hago todo, yo tengo que solucionar el problema de todos en la casa, yo tengo que solucionar el problema de todos en el trabajo. Pero eso es una consecuencia de cómo ellos se muestran al entorno, se muestran como personas decididas, además van desarrollando a través de su historia de vida ciertas técnicas y ciertos niveles de astucia que les permiten ver, como decimos acá en Chile, no sé si en otros países se maneja, pero como ver debajo del agua o debajo del alquitrán, situaciones que potencialmente pueden suceder y la gente percibe que ellos están como un paso antes de ciertas cosas o de ciertas situaciones y por eso que siempre están solicitándole su ayuda, solicitándole su colaboración, solicitándole consejos. Sí. Son personas que también hablan 2 segundos con alguien y esa persona le cuenta prácticamente toda su vida, porque son personas que generan este espacio donde se demuestran con mucha fortaleza en distintas dimensiones de su vida y además quiero recalcar que no solamente las personas que tienen esta habilidad de que a veces les conversen las personas que no necesariamente la herida, también hay personas que tienen una alta vibración, son personas que tienen como decimos, un ángel, tienen una química o tienen una aura maravillosa que las personas sienten esa confianza y se entregan completamente, no necesariamente es por la herida, pero sí esta gente que tiene la herida les suele suceder que le cuentan toda su vida y le piden consejos personas que no tienen tanta confianza o tanta cercanía como para hacerlo. A mí me gusta este tema de los ciclos porque también uno se va identificando en uno mismo las heridas, porque una de las cosas que también nos ocurre es que no se tolera la mentira, porque como fuimos traicionados, de alguna manera nos mintieron, en que nos prometieron algo que no cumplieron, que eso para nosotros fue como una mentira. No toleramos a la gente mentirosa. Eso no quiere decir que de repente uno sí pueda adaptar la mentira piadosa y todo. No, porque uno siempre es más flexible con uno, en realidad. Claro, pero no toleramos la mentira. Yo digo no toleramos porque me siento muy identificada con la herida de la traición. Y claro, y tampoco somos como pacientes con la gente, como que queremos que todo salga rápido, como ¿por qué se demora? Porque... no toleran a la gente lenta, digamos. Claro. Entonces, y es parte de lo mismo que dijiste delante, no tienen esta empatía con personas que tienen una forma de ser o de percibir la vida de manera distinta a la de ellos. Claro, pero finalmente, ¿por qué vamos dando como distintas características? Porque de alguna manera el identificar que estamos muchas veces en esa herida, lo que conversamos siempre en los otros capítulos, nos permite darle luz, hacer consciente lo que estamos haciendo en modo automático, y solo el hecho de hacer consciente que estamos vivenciando esa herida nos permite hacer algo diferente, o sentir algo diferente, o accionar algo diferente. Entonces, por eso en el fondo como que damos distintas características de esta herida, pero la máscara, como digamos el mecanismo de supervivencia principal que tiene esta herida es el controlador. Y de ahí van saliendo como las otras características, pero es el controlar, ya que los que tenían que resolver en su momento no lo hicieron, o yo lo percibí así. Entonces yo tengo que controlar la vida de todo y de todos. Tengo que ser una persona que además para controlar me he armado de ciertas características de personalidad que debo tener para demostrar. Son personas que nunca pasan desapercibidas en un grupo, siempre tienden a tratar de liderar situaciones o a generar espacios de control en donde hay un contexto de grupos.
Eh, Y también le cuestan ser como más emocionales, porque es como que logran desconectarse de la emoción porque resuelven. Entonces, en esta autosostenerse que sintieron que el soporte, las raíces, el tronco ya no lo sintieron firme. Entonces, como en el mecanismo de supervivencia. Así que la idea es que vayamos haciendo diferentes ejercicios de programación neurolingüística que vayan ir como dando herramientas. La primera es ser consciente. Hoy estoy en esta herida, hoy en este momento que estoy sintiendo muy intensamente algo, o me desconecto, hoy, ¿por qué me desconecto tanto? O ¿por qué soy tan frío con esta persona que está sufriendo, por ejemplo? O soy tan frío en estos contextos. Claro, cuando estamos como en la herida, ya el mirarla es el primer paso para el cambio. Y también nosotros vamos a ir viendo distintas herramientas de cómo podemos ir como mirándola para ir estando mejor. Siempre queremos que estemos mejor. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio diferente a la visualización del episodio anterior para que vayan teniendo distintas formas de ir teniendo diferentes herramientas e ir apoyándonos entre todos. Sí, va a ser un trabajo de submodalidades muy, muy desarrollado en la programación neurolingüística, así que creo que va a ser algo que nos va a poder ayudar mucho a todos. A mí al menos me ha ayudado bastante. Como decía muy bien Ale, una cosa es hacerse consciente, ya que tengo esta información, ya me puedo ir haciendo consciente. Oye, sí, yo tengo algo de eso. Sí, a mí me pasa algo de eso. Oye, yo tuve, después de que ustedes se hagan conscientes de esta situación, o que tienen una parte, o que tienen la totalidad de la herida, traten de recordar cuáles son, hacer memoria, cuáles son los momentos y las circunstancias en que tuvieron estas heridas o se pudieron haber gestado estas heridas en el pasado, cuando ustedes eran pequeños, ¿ya? Eso también es parte de la reflexión y la concientización de este problema que de suyo los va a empezar a ayudar a mejorar y a ir cambiando y a sanando estas heridas. Y lo otro, si se identifican en tanto en las visualizaciones como en estas submodalidades que dice Panchito, se identifican que les cuesta visualizar, que les cuesta como relajarse porque están demasiado estresados en modo alerta, especialmente los que tenemos esta herida estamos en modo alerta. Entonces, primero soltar el cuerpo, tratar de o un cardio, o correr, bicicleta, o hacer un afro, en que uno pueda corporalmente primero estar con mucha actividad corporal para que después entremos en el relajo para poder entrar en estos procesos que nos implica otra disposición de más calma. Sí. Lo mismo que decimos siempre, ¿cierto? En el fondo nos vamos a dirigir como niños, incluyendo a ambos sexos, porque así la imagen no se nos disgrega y es más fácil entrar en el proceso de las submodalidades. Así es. Así que estén muy bien, los esperamos en el siguiente episodio de las submodalidades para trabajar el fortalecimiento del amor propio a través de ir mirando la herida, en este caso de la traición. E ir sanándola. Que estén muy bien. Igual. Gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Abrazos. Chao, chao. Chao, chao.